oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con Varda Fishbein para seguir ahondando en esta sección Yiddishkeit, el renacer de las instituciones judías. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy iniciamos, vamos a hablar de una institución judía muy importante y a la que vamos a dedicar un par de entregas, y es la Jewish Colonization Association, o la Asociación de Colonización Judía, ¿verdad? Que en realidad luego creo que se tuvo un desvío de su historia, pero eso ya nos lo contarás. Sí, efectivamente Jorge, nos vamos a dedicar a una asociación creada a finales del siglo XIX, pero que todavía hoy brinda ayuda en algunos países donde se necesita. La Asociación de Colonización Judía, la JCA o JCA por sus siglas en inglés, fue una institución o es una institución filantrópica nacida para ayudar a los judíos cuyas situaciones económicas eran precarias o que sufrían discriminación o persecución en los países de Europa del Este y que pudieran emigrar y asentarse en tierras donde pudieran desarrollarse comunitariamente en paz y libertad. Su fundador fue el barón Maurice de Hirsch y tuvo lugar en el año 1891. La constitución formal se realizó en Londres y adquirió la manera de la figura de sociedad anónima. Aparte del propio barón, otros empresarios adinerados o benefactores como Goldschmidt, Benjamin Cohen o Salomón Reinach, entre otros, también decidieron ser accionistas y aportar capital a esta iniciativa. 2 años después de su fundación, en 1893, el barón Hirsch distribuyó sus acciones entre la Asociación Anglo-Judía y las comunidades judías de Bruselas, Berlín y Frankfurt. Por entonces, los fondos con los que contaba la organización sumaban ya unos 8 millones de libras esterlinas de la época. La sede de la asociación, la sede central, se instaló en París hasta que en el año 1949 se trasladó a Londres. Su primer presidente fue el propio barón Hirsch, cargo que ocupó hasta su muerte ocurrida en 1896. Sus sucesores en este desempeño fueron el ya mencionado Salomón Goldschmidt, que presidió la institución entre 1896 y 1919, al que siguió Franz Philipson entre 1919 y 1929. Luego le siguieron otros varios accionistas importantes, hasta que estuvo en el cargo durante 7 años Leonard Montefiore. Eso fue hasta el año 1947, y de ese año en adelante fue presidente Sir Henry Joseph David Goldschmidt. El plan inicial era favorecer una emigración masiva de judíos de países europeos donde, como hemos mencionado, sufrían persecuciones o circunstancias adversas de diverso tipo, y la emigración era hacia Argentina. Pero los diversos avatares políticos y los conflictos armados de la primera mitad del siglo XX marcaron y decidieron que fueran otras las prioridades a las que se tuvo que dar respuesta. De modo que, sin dejar de lado como primer objetivo en lo que fue toda su historia a la emigración para cumplir con dicha meta, entre 1904 y 1914, la ICA la JCA fundó nada menos que 507 comités para la emigración en el Imperio Ruso, con una sede central en San Petersburgo, que contó con la anuencia de las autoridades. Antes, en el año 1891, en la ciudad de Nueva York, el Fondo Hirsch había creado una escuela de trabajo para preparar a los futuros nuevos inmigrantes en la capacitación de diversos oficios que les sirvieran para ganarse la vida, ya que los judíos siempre habían estado excluidos mayoritariamente de formación en estos aspectos, lo que los marginaba y empobrecía.
En el siglo XIX, esta institución y otra, llamada Sociedad Judía de Ayuda Agrícola e Industrial, se unieron en un único comité que en adelante trabajaría en el objetivo inicial de la JCA, favorecer la emigración judía de Europa del Este. Su propósito era crear lazos entre quienes habían emigrado ya a Estados Unidos con sus parientes que aún se encontraban en Europa, lo que hoy llamaríamos reunificación familiar. Para ello se abrieron sedes en todos los países europeos involucrados y que tenían poblaciones judíos en riesgo de pobreza y exclusión, como hemos dicho. Así, hacia el año 1912, este comité conjunto había asistido a más de 70.000 inmigrantes, pero por diversas razones, 10 años después, este comité fue disuelto. Tras la Primera Guerra Mundial fueron numerosos los países que no aceptaron inmigrantes europeos por distintos motivos, algunos de los cuales fueron claramente excusas, como declarar que su cupo de inmigrantes estaba completo, invocar presuntas enfermedades que los inmigrantes podían contagiar a los nativos, ser oriundos de países que habían estado en el bando opuesto al que apoyaba el país de acogida, pese a que los propios inmigrantes habían sido objeto de persecución por los mismos, etc. Y en el caso de los judíos fueron varios los países y las ocasiones en que estas supuestas razones ocultaban el más puro antisemitismo. Esto supuso la necesidad de responder al panorama con nuevas estrategias. Por parte de la Asociación de Colonización Judía se crearon sociedades de inmigración en países como Argentina, Brasil y Canadá. En 1921, un año antes de la disolución de la organización conjunta antecitada, se realizó una conferencia en Bruselas y el mismo año de la disolución, 1922, fue convocada otra en París para volver a crear una institución conjunta. Pero esa idea no prosperó y en 1925 la JCA creó el Comité Unido de Evacuación junto con Emig Direct y el Comité de Distribución Conjunto Judío estadounidense conocido como el Joint, del cual también contaremos la historia en futuras emisiones. 2 años después, en 1927, por acuerdo entre la Sociedad Hebrea de Refugio y Ayuda a Inmigrantes, IAS por sus siglas en inglés, la JCA y Emig Direct, nació una nueva asociación que alrededor de 1937 ya tenía establecidos 57 comités en 21 países. En 1928, en Moscú, se había inaugurado la primera oficina de emigración de la JCA para organizar la salida de Rusia y por iniciativa de esa misma institución, todas las organizaciones privadas dedicadas a la ayuda de los emigrantes fundaron un comité conjunto para su protección y asistencia con sede en Ginebra. Por dar un dato concreto de los ambiciosos que fueron estos planes, cuando en Alemania el poder del nazismo iba creciendo entre 1933 hasta la invasión a Polonia en 1939 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la JCA invirtió 800.000 libras esterlinas para la emigración de judíos desde Alemania, no solamente nativos, sino también oriundos de otros países europeos, pero residentes allí. La JCA ya había iniciado en 1898, es decir, a finales del siglo anterior, una investigación pormenorizada sobre la situación de los judíos en Rusia, tanto a nivel social como económico, cuyos resultados vieron la luz en 1904 al reproducirse en una publicación especializada de Francia. Uno de los campos en que puso su empeño la organización para mejorar las condiciones de vida fue la agricultura, para emprender la mejora de los métodos agrícolas utilizados hasta entonces, fomentar nuevos cultivos y fundar sistemas cooperativos, de tal modo que el producto obtenido mejorara tanto la calidad como la cantidad de las cosechas. La guerra, en este caso nos referimos a la Primera Guerra Mundial, provocó que dicha producción disminuyera
hasta en una cuarta parte, pero ya en el inicio de la década de 1930, con la ayuda de la JCA, se restablecieron 43 de las antiguas cooperativas, sustentando económicamente a unos 30.000 judíos rusos. Un poco antes de iniciado el diseño mencionado, también se habían creado en tierras de labor y con resultados exitosos 50 colonias donde pudieron habitar varios miles de familias en tierras aportadas por el gobierno ucranio en el sur de ese país. En otros sitios de Europa del Este, como Polonia, por ejemplo, con el apoyo de la JCA, nacieron 8 cooperativas agrícolas y para el año 1930, con el fin de ampliarlas, la organización compró aproximadamente 2.500 hectáreas de tierra de cultivo. Igualmente ocurrió en Rumanía, después de recuperar los territorios dañados por la contienda. Allí se fundó una gran colonia al sur de Besarabia. La JCA trabajó en otras áreas también, como por ejemplo la educación. Hacia 1914, el año en que dio comienzo la Primera Guerra Mundial, se crearon o se brindó asistencia a unas 40 escuelas que formaban técnicos y agricultores en Rusia. Asimismo, se impartían clases de formación educativa general para adultos y se otorgaban subsidios para la educación primaria de niños judíos. También las escuelas y establecimientos educativos de otro tipo sufrieron daños con la guerra, que la propia institución se encargó de restaurar, financiando sus actividades luego para que no tuvieran que depender de ayudas gubernamentales que no siempre se otorgaban o se hacían efectivas, pero dilatándose mucho en el tiempo. Ese mismo año ya citado, el del comienzo de la Gran Guerra, en Rumanía, 46 escuelas funcionaban con las subvenciones de la JCA. En la Galicia polaca también hubo nuevas fundaciones de instituciones educativas, la más conocida y prestigiosa de las cuales fue la Escuela Agrícola de Slobodka Lesna, que estuvo situada en un terreno que la institución había comprado en el año 1900. La escuela tuvo un desarrollo de gran éxito hasta que sufrió graves daños y tuvo que cerrar durante los años del conflicto armado. Ya en la posguerra, la JCA también reorganizó el sistema escolar polaco con la creación de centros de educación para adultos en los principales sitios donde habitaba una numerosa población judía. Otra línea de ayuda de la JCA fue la creada a través de una red bancaria de entidades cooperativas de préstamo y ahorro destinada a asistir a los agricultores y artesanos judíos de Rusia. Insólitamente, dadas las políticas restrictivas habituales, aunque probablemente también debido al estado social que se vivía en el año 1905, las autoridades que gobernaban el Imperio ruso dieron su visto bueno a estas entidades que pudieron desarrollarse sin restricciones y cobraron auge muy rápido, extendiéndose por el territorio. Llegaron a ser muy fructíferas hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Fue varios años después de acabada la misma y con el panorama de Europa del Este muy cambiado, que la JCA volvió a sus actividades normales. En el año 1922 y en asociación conjunta con el Joint, el Comité de Distribución Americano Judío. Habitualmente dije el Joint porque habitualmente es así como se lo nombra en su forma abreviada de siglas. Y así fue como en 1924 la American Joint Reconstruction Foundation, que por sus siglas en inglés es AJRF, fue creada. En castellano sería AJRF. Tenía como principal propósito volver a la actividad que había mantenido antes de la guerra, protegiendo los fondos de crédito que ya tenía y creando otros. En el año 1924 contaba ya con hasta 322 organizaciones o sociedades similares en 12 países, que eran aquellos en los que actuaba la fundación. La institución siguió creciendo hasta que en 1930 ambas organizaciones que funcionaban conjuntamente, como hemos dicho, apoyaban
a 760 bancos de préstamo que sumaban 325.000 miembros y manejaban un capital de $3.555.000 de la época, una suma notable incluso ahora. Asimismo, la asociación fundó bancos comerciales, también a partir de 1930, esta vez dirigiéndose al público de clase media, pero sin dejar de asistir a las cooperativas de trabajadores. Parte de sus inversiones las destinó a la reconstrucción de casas que la guerra había dañado o destruido por completo. Claro que estamos hablando de la década de 1930, que comenzaba aparentemente muy auspiciosa, pero que acabaría con una nueva tragedia aún mayor que la Primera Guerra Mundial, es decir, la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto hizo cesar toda esta actividad hasta que en el año 1951 la asociación crediticia asociada a la JCA tuvo que ser cerrada. Y bien, vamos a dedicar nuestras dos palabras, como siempre, en este caso, al barón Moritz de Hirsch. Nació en Múnich, Baviera, en la entonces Confederación Germánica, en 1831 y falleció en Budapest, Imperio Austrohúngaro, en 1896. Fue empresario, banquero y filántropo, como se ha dicho, fue un verdadero motor para la creación de las colonias judías en América, en especial en Argentina, Canadá y Estados Unidos, a través de la fundación llamada Jewish Colonization Association o Asociación de Colonización Judía. La filosofía y el objetivo que presidieron siempre la tarea filantrópica del barón fue la educación para el trabajo productivo, lo que llevaría a los judíos a la inclusión social y a la mejora de la calidad de vida de los más desfavorecidos. Son muchos los homenajes que recuerdan sus méritos y su obra. En Argentina, en la provincia de Buenos Aires, hay una ciudad con su nombre, Mauricio Hirsch, y también una colonia agrícola con el nombre de su esposa, Villa Clara. En la ciudad de Buenos Aires hay un monumento en su honor, en la llamada asimismo Plazoleta Hirsch, y fuera de la obra colonizadora en América y Europa, Hirsch colaboró económicamente con el proyecto sionista, financiando asentamientos agrícolas en Israel. Y hasta aquí nuestra primera entrega, Jorge, de lo que fue esta importante asociación de colonización judía Muy bien. agrícola. Sí, sí. Muy bien, y seguiremos hablando de esto dentro de 2 semanas cuando volvamos a retomar este Yiddishkeit, el renacer de las instituciones judías, contigo, con Barda Fishbein. Hasta entonces, muchas gracias, y ya que estamos, feliz 5784. Efectivamente, lo mismo te deseo a ti y a todos los oyentes de Radio Sefarat. Ya estamos en el año 5784 del calendario judío y ya nos veremos por entonces dentro de 2 semanas.